Mis amados hermanos, muy buenos días. Una vez más nos podemos gozar delante de nuestro Dios, alrededor de su palabra. Mis amados hermanos, entonces hoy daremos inicio a la escuela dominical, la pregunta número 118 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál pregunta, mis amados hermanos, vamos a estar estudiando en el día de hoy? La de 118. Solo que en la diapositiva, en la primera diapositiva, vamos a recordar que vimos así rápidamente, el domingo anterior. Entonces, en la primera diapositiva vimos que la pregunta 117 del Catecismo de Heidelberg, la cual estudiamos el domingo anterior, hace 8 días, que decía, ¿cuál es la oración que agrada a Dios y que Él escucha? Entonces, en resumen, nosotros vimos que la oración que le agrada a Dios y que Él escucha es la que se hace a nuestro Dios Padre. ¿Es cuál? ¿A quién se le hace? A Dios Padre. A Dios Padre. No es a los ídolos, no es a los santos, ni a ninguna otra cosa, sino solamente dirigida a nuestro Dios Padre, humillados. ¿Cómo debemos de dirigirnos a Dios? Humillados ante Él en Cristo Jesús. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque en el día de hoy vamos a estar desarrollando entonces la pregunta 118. La segunda diapositiva ahí la vamos a estar viendo. La pregunta 118 del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos en oración? ¿Qué dice como respuesta, mis amados hermanos? Uno que... Todo lo que necesitamos espiritual y físicamente, tal como Cristo lo abarcó en la oración que Él mismo nos enseñó. Muy bien, entonces para responder a la pregunta que nos da el Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿qué nos ha mandado Dios? O sea, ¿qué nos ha mandado, qué nos ha ordenado que le pidamos en oración? Entonces dice, todo lo que necesitamos, espiritual y físicamente, tal como Cristo lo abarcó en la oración que Él mismo nos enseñó. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a entrar a desarrollar esta pregunta y aprender en el día de hoy lo que Dios nos ha mandado que le pidamos en oración. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos conceptos o la idea de que podemos a Dios pedirle cualquier cosa que se nos antoje, o lo que deseemos, o lo que anhelamos. Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos, que si nosotros nos dirigimos a Dios Padre en oración, es porque reconocemos que Él es el que nos da todo. Entonces, esto es importante para iniciar algo que tenemos que aprender y recordar. Ya sabemos que muchos hermanos pueden tener claro qué significa oración, pero vamos a recordar eso. En la tercera diapositiva, estamos en la tercera diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es oración? ¿O qué es orar? es el lenguaje de la fe y el medio por el cual el creyente expresa su dependencia y confianza en Dios Padre. Muy bien, mis amados hermanos, es el acto que nosotros podemos o que tenemos de hablar con Dios. Expresando, Dios, cuando le hablamos, debe ser algo que nosotros podamos decir, entiendo lo que yo estoy hablando con Dios. Por eso es un lenguaje de la fe. Esto es algo, es el lenguaje del cristiano que tiene fe, en el cual, o el medio de gracia, o uno de los medios de gracia por el cual nosotros expresamos que dependemos de Dios. Esto es importante, expresamos dependencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos dirigimos a Dios a hablar,
es porque yo ya entiendo que necesito de Él. Aquí tenemos a Emma, ¿cierto? Emma, cuando necesita algo, ella corre a sus padres para poder. Solamente la sencilla razón es que se dirige a los padres, porque no se va a dirigir a otra persona que no sea ellos. Entendiendo esto es importante. Ella va a los padres, partiendo de eso. ¿Por qué? Porque ella está expresando, aunque ella no es consciente, siendo una niña o siendo un niño, no es consciente de que depende de sus padres, pero de manera orgánica, natural, va y acude a sus padres. Así es el creyente. El creyente, sencillamente nos dirigimos a nuestro Dios porque de manera natural, orgánica, nos hemos de dirigir a Él a causa de que estamos en Cristo. Por eso, la oración, entendamos hermanos, es la expresión de nosotros, de que dependemos de Dios y que confiamos en Él. ¿Qué es, en palabras así sencillas, qué es orar a Dios? ¿O qué es la oración ante Dios? No, la Es la expresión de que dependemos de Dios y que confiamos en Él. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, en la cuarta diapositiva hay un versículo, un texto muy importante donde nosotros podemos observar en las Escrituras, en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Hermanos, todo lo que nosotros necesitamos, ¿de dónde viene? De Dios, ¿cierto? No, con toda fuerza y confianza, digámoslo. de Dios. No depende de ninguna otra persona ni de nosotros mismos. ¿De quién viene todas las cosas? Dios. De Dios. Entonces el texto dice, y es muy claro, cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿De dónde viene toda dádiva, todo don perfecto, amados hermanos? De Dios, de nuestro Padre, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hermanos, para entender qué es lo que a Dios le agrada o lo que Dios ordena que pidamos en oración, es todo aquello que nosotros entendemos que de Dios viene. Es decir, cuando yo oro al Señor, cuando todos nosotros oramos al Señor, entendemos que todo viene de Dios. Es decir, Dios es el dador de todo bien para nuestro ser. ¿Hasta aquí es claro? Entendemos que cuando oramos a Dios es porque Dios es el dador de todo bien, de todo lo que yo necesito o de todo lo que yo quiero. ¿Qué es correcto? ¿Dios me da todo lo que yo necesito o todo lo que yo quiero? Lo que yo necesito. Eso es muy importante, mis amados hermanos, porque tenemos esa equivocación y ese error de que cuando pedimos a Dios cosas y no son dadas, tenemos una actitud totalmente equivocada y pecaminosa ante los ojos de Dios. Recordemos, hermanos, que hoy estamos aprendiendo que la oración es ¿qué? Una expresión de ¿Qué es la oración? No vaya a poner la diapositiva ahí. una expresión de dependencia. ¿Qué expresamos? Dependencia. Dependencia. ¿Qué más expresamos? Confianza. Muy bien. Entonces, cuando nosotros oramos, yo estoy entendiendo, Señor, de ti vienen todas las cosas que necesito. Eso significa que yo dependo de Dios. Y confío que Dios me va a dar lo que yo necesito. No lo que yo pida, no lo que yo quiera. Es lo que yo necesito. Entonces, hermanos, estamos ahí en la
diapositiva, en la cuarta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos en oración que Dios me da todo lo necesario para nuestras vidas, provienen de Él. No es, hermanos, no es expresar una lista de deseos, de ambiciones, sino es un acto de confianza en el Padre que da, ¿qué, hermanos? Él que nos da lo que nosotros necesitamos, porque de Él viene, ¿qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1:17. Estamos observando el texto. El texto me dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué entendemos? Que la voluntad de Dios en la oración es que yo entienda que de Él todo, absolutamente todo lo que yo necesito viene de Él. Eso es lo que estamos entendiendo en el día de hoy. Entonces, no son para que expongamos nuestros deseos o expongamos nuestras ambiciones, nuestros anhelos. No, es expresar que yo dependo de Dios. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver que nosotros, cuando oramos de esa manera, es restringida este pecado, la autosuficiencia. Todo aquel, hermanos, que cree que es autosuficiente, que es independiente, sí ora a Dios, pero ora conforme a sus anhelos, conforme a sus ambiciones, conforme a sus deseos pecaminosos. Por ejemplo, vamos a decir, Señor, yo quiero que me prospere económicamente. Está pidiendo una prosperidad económicamente, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de, seguro de estar en viajes, seguro de comprar cosas costosas, seguro de exhibir a los parientes o a los familiares que él tiene buen dinero. Es posible que lo haga de esa manera. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano ora de manera distinta a este tipo de cosas? Recuerdo una oración que hace el rey Salomón. ¿Recuerdan una oración que él dice? Que el Señor le estaba diciendo, si tú me pides riquezas, poder y glorias, yo te las voy a dar. Pero ¿qué hizo el rey? ¿Qué pidió? No, él pidió algo muy importante. Que sin eso, nosotros no podemos ser buenos mayordomos. Sabiduría. Sabiduría. El rey Salomón, ¿cierto? Él pidió sabiduría. Hermanos, no se trata en este momento de poder decir, yo oro al Señor, como me decía y hablo siempre con mis parientes, de que ellos siempre están diciéndome, es que yo le pido al Señor esto y aquello y el Señor me lo da. Y efectivamente le llegan esas cosas que piden. Pero la oración, hermanos, hoy tenemos que llevarnos en nuestra cabeza, ¿qué es? ¿Qué expresamos cuando oramos? Dependencia y confianza. ¿De qué? De Dios. De que todas las cosas que yo necesito provienen de Dios. Eso es muy importante. Voy a hacer unos ejemplos. En las Escrituras, amados hermanos, Abacú y el pueblo está en una situación tan difícil de hambre, de desolación. Y dice Abacú, eso está en el capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos. Miren lo que él expresa. Miren lo que él expresa en la oración. Con todo, aún así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la oración en ese momento, ¿cómo será?
nos vamos a colocar en los zapatos de aquellos del pueblo en aquel entonces, del tiempo del profeta Habacuc. Estaban aguantando hambre, o sea, son cosas que Dios hace, pero ya uno las entiende, las razones por las cuales hace estas cosas el Señor. Tienen hambre, están pasando por unas necesidades que probablemente nosotros no la hemos pasado nunca en nuestra vida. Y Él expresar de esa manera así. Mi pregunta es, hermanos, ¿expresamos así en cualquier momento que nos pase en nuestra vida? Que diga, Señor, aunque yo no tengo que comer, no tengo pan en mi mesa, aunque no tengo para vestir, y podemos decir, Señor, aún así con todo yo me voy a alegrar en ti, Señor, y me voy a gozar en ti, que eres mi Dios de mi salvación. ¿Será que podemos, hermanos, expresar esa oración estando en esa situación, en esas circunstancias? Porque, amada iglesia, es más fácil, nosotros podemos decir, sí, yo expreso en mi oración que Él es mi Dios de mi salvación y que yo me gozo en Él cuando todo está bien en nuestras casas, en nuestras vidas, cuando hay prosperidad económica, cuando nuestra relación en el hogar funciona de maravilla con nuestros hijos, con nuestros parientes. Creo que nosotros podemos decir, Señor, y nos levantamos en las mañanas y decimos, Señor, yo me alegro en ti, Señor, porque me has dado esto, me has dado riquezas, Señor, porque tengo que comer, tengo que vestir, tengo para sustentar mi hogar. Señor, me alegro en ti, en el Dios de mi salvación. Pero será la misma expresión, amados hermanos, cuando todo es quitado. Por eso, amados hermanos, hoy estamos entendiendo algo muy importante, que aunque todo nos falte, la oración expresa, o el creyente expresa, la dependencia de Dios. ¿Qué dice Job? Cuando todo se le fue quitado. Entonces él dice, del vientre de mi madre, desnudo salí, y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. ¿Qué expresó? A Dios sea la gloria. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo en el día de hoy a que es importante entender cuando oramos al Señor, o lo que dice en la pregunta que estamos estudiando en el día de hoy, cuál es la voluntad de Dios, o qué es lo que Él quiere que le pidamos en oración. Pues eso, hermano, de que nosotros oramos al Señor confiando, dependiendo de que todo viene de Dios. Yo quería hacer como un aporte que yo creo que, digamos, el resultado de esta oración es más que nada como el reflejo de uno amar a Dios por lo que Él es y más no por lo que Él me puede llegar a dar. O sea, tú, hermano, todo creyente, entiendo su aporte. Esta persona, por eso nosotros vimos en la clase anterior, que hemos de orarle a nuestro Dios Padre, humillados y en Cristo. Si esto no sucede en una persona, como dijo nuestro hermano diácono, no se va a expresar estas palabras. De decirle, Señor, estoy necesitado, la gloria sea para ti, porque yo amo las cosas del Señor, o amo el reino de Dios, que vamos a pasar en eso en el siguiente, pero es a causa de estar en Cristo. Es eso importante, amados hermanos. Nosotros, nuestra confianza y nuestro fundamento cuando oramos es que estamos en Cristo. Por eso, hermanos, todo aquel que cree en Cristo sabe que depende de Dios y que confía en Dios. Eso es expresado en la oración, porque estamos en Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos, ya tenemos claro esto, ¿sí? ¿Qué es orar? Sí. Hermanos, ¿qué es orar? Es la expresión
dependencia hacia Dios. de dependencia hacia Dios y de confianza. De depender y confiar en Dios. En que Él ¿En qué? a las dádivas todo. En que todo lo que yo necesito viene de Dios. Eso entonces es la primera parte del desarrollo de la pregunta que estamos viendo en el día de hoy. Entonces en la siguiente diapositiva, mis amados hermanos, vamos a ver, estamos en la quinta, ¿sí? Entonces nos da la parte de las respuestas del catecismo de Heidelberg de la pregunta 118, y es: tal como Cristo lo abarcó en la oración que Él mismo nos enseñó. Hay un texto en San Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, mis amados hermanos, entonces la voluntad de Dios, cuando oramos, cuando pedimos en oración, es entender que ya Cristo, recuerden que estamos nosotros en Cristo. Nuestro fundamento, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra roca? Exacto, eso significa, ¿quién es nuestro fundamento? Entonces nosotros estamos cimentados en ese fundamento, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, Cristo nos enseña, esto es importante, a pedir lo necesario. Así de sencillo. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a tomar un ejemplo? ¿Cuántas veces nosotros compramos cosas que creemos que son útiles o que necesitamos, pero al fin y al cabo no? Profe, ¿cómo sé yo qué es lo necesario? Muy buena pregunta, ¿cierto? Si nosotros, aquí vamos para todos, hermanos, que esto es muy importante porque tenemos que aprender a orar, ¿cierto? La voluntad de Dios está revelada. ¿En dónde está revelada? En la palabra de Dios, ¿cierto? Por ende, o por lógica, mis amados hermanos, si yo entiendo que de Dios viene todo don perfecto, toda dádiva, todo don perfecto, pues yo tengo que ir a la fuente de la voluntad de Dios, es decir, de todo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Esta es la que yo tengo como fundamento o como base para entender qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, Lo vas a resolver en la siguiente pregunta. sí, en la siguiente pregunta es ya respecto con la oración del Padre Nuestro. ¿Pero qué es lo necesario usted en esa pregunta? Ajá, sí, y vamos a tocar ya como parte de esa clase. Tengo acá un ejemplo, por ejemplo, para ir avanzando. Es decir, ¿cuál sería mi necesidad? O lo necesario, ¿sí? O lo prioritario, que eso es algo muy importante. Pues es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Esto qué quiere decir? En la diapositiva ahí coloqué que es pedir todo lo que es justo conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, no hay nada que nosotros podamos pedirle al Señor o ver que es necesario, que es prioritario en mi vida si yo no acudo a las Escrituras, si no voy a la palabra de Dios. Por lo tal, esto que Dios ha revelado en su palabra me beneficia a mí y estoy buscando el reino de Dios. En la parte que nosotros podemos decir por el perdón, que esto es uno de los puntos que vamos a seguir desarrollando en las próximas clases, pero es algo importante. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, no tenemos en cuenta esta necesidad, esta prioridad, de que nosotros todo el tiempo clamemos al Señor por su perdón? ¿Sí, mi hermana? Es que para la voz de Silvia aclaré la pregunta a Michael, pero en primera de Timoteo 6:8 dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Entonces eso es lo que necesitas de nosotros. Sí.
En la oración del Padre Nuestro hay 3 cosas fundamentales que necesitamos. Conocer a Dios, Sí. lo de hoy, o sea, lo que dice la hermana Marilu. Expresar nuestra O sea, necesidad. no, lo que es necesario es que yo pueda dormir, comer y estar abrigado. Ok. ¿Sí? O sea, por eso, lo primero es conocer a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Fíjese que eso en que decanta, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. No estoy pensando en mañana, en pasado, sino en hoy. ¿Sí? Y luego ya viene la parte de la piedad o de la justicia, que es la tercera que tú estás obrando. ¿Qué es lo necesario? Porque todos los días tengo que vivir en ese contexto. En ese contexto. Porque Sí. todo viene de Dios. Como viene de Dios, tengo que agradecer. Porque a veces nosotros agradecemos por cosas que a veces son prueba para nosotros. Y a veces no agradecemos por cosas que debemos dar gracias. A veces una situación difícil de salud nuestra, nuestros familiares, es necesaria para volvernos a Dios y no estar tan inmersos en este mundo. Y eso es muy importante. O sea, por eso lo que dice Michael es qué es lo que es necesario. Tú Sí, partiste la parte... de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Conocer a Dios, Conocer a las Dios. cosas necesarias. No es lujo, es lo necesario. ¿Sí? Y yo como vivo en justicia y en santidad y justicia. En santidad y justicia. Son 3 cosas fundamentales. Todos los días, durante toda nuestra vida, hasta el día que nos muramos. Gracias, mi pastor. Hermanos, aquí para tener como fundamento este concepto es que todo lo que yo necesito, mis amados hermanos, es que yo deba de conocer a Dios. Eso lo dice en la oración que hace el Señor Jesucristo. Posteriormente lo vamos a estar estudiando. También, pero eso tiene que ver, eso es todos los días y todo el tiempo, mis amados hermanos, de conocer a Dios, pero también de clamar a Dios por sustento y abrigo, sea para nuestras vidas corporal, pero esta también a la vez de justicia, como clamar al Señor por perdón, pero también que el Señor me enseñe a perdonar. Todas estas cosas son diarias. No vamos a hacer una oración el domingo y que esta sea para toda la semana. No funciona así, mis amados hermanos, porque recuerden que cuando nosotros oramos a Dios, estamos entendiendo que estamos vivos para con Dios. O sea, nosotros vivos, estamos vivos para Dios, porque estamos en Cristo. Entonces, hermanos, ¿sí entienden cuáles son nuestras necesidades, nuestra prioridad? ¿Cuáles son? Buscar, sustento y abrigo, Conocer a Dios. ayuda. O sea, si mi necesidad es conocer a Dios, yo todo el tiempo tengo que estar escudriñando las Escrituras. ¿Cuál sigue? La que nos indicó nuestra hermana, ¿sí? Sustento y abrigo. ¿Qué más sigue? Y Nuestra necesidad. el de la piedad. Justicia, ¿cierto? Que nosotros podamos vivir en justicia y santidad. Entonces, volvamos, ¿cuál es nuestra necesidad? Conocer a Dios. Sustento y abrigo. Sustento y abrigo. Y justicia, vivir justicia. Y vivir en justicia y santidad delante de Dios. Entonces, si ves, ya tenemos claro que cuando oramos a Dios es por esas cosas. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, en resumen, ¿o hay alguna duda, aporte? ¿Ya entendemos? ¿Sí? Hoy hemos aprendido de qué significa orar ante Dios. Allá hay un invitado atrás, en la parte de atrás. ¿Su nombre cuál es? Gustavo. Gustavo, mucho gusto. ¿Te puedo hacer alguna pregunta? No te preocupes si la sabe o no. ¿Qué entiendes por orar a Dios? En tus palabras, no... O sea, pedirle a Dios por la necesidad que uno tenga, ¿no? Pues, O sea, tú te diriges a Dios porque está necesitado, ¿cierto? y por pedirle a la familia y todo eso. Entonces tú pides por familia, tú pides por la economía, tú pides por su vida, ¿cierto? Bien, ¿no? Claro, ese acto, Gustavo,
es para que tú entiendas de que de Dios viene todas las cosas que tú pides, ¿cierto? ¿Es correcto? Pero oración es pedir. No, solamente no es pedir, sino que le estoy dando No, pregunto. ¿Por qué estás diciendo ahorita, concluyendo que oración es pedir? No, no es solamente pedir. Es también agradecer. No, pero ¿qué es? ¿Pedir? La clase pasada que tú explicaste que era la oración. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Es el lenguaje o es la expresión. Es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Sino que, Gustavo, entonces para que podamos concluir, en el día de hoy se tiene que llevar el concepto de que cuando tú hablas con Dios, es entendiendo de que usted está expresando que necesita de Dios. ¿Y qué vimos que necesitamos, hermanos? Conocer a Dios. Gustavo, tú necesitas todos los días conocer a Dios. ¿Qué más necesitamos? Sustento y abrigo. ¿Qué más necesitamos? Justicia y santidad. Muy bien, hermanos, entonces, no es solamente cuando oramos a Dios, estamos pidiendo. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Tener una actitud de agradecimiento, de gratitud. ¿Sí, mi diácono? Cuando Jesús ora al Señor en el Padre nuestro, yo creo que nosotros vamos a pasar en ese estudio, ¿cierto? Sí, vamos a pasar. Allí nos vamos a punto a ver sobre el tema de la oración, porque la oración no es solo pedir o solo pedir protección, abarca mucho más contextos sobre la oración. Creo que el tema había más de una de bocas, sobre que es un vínculo o es un canal, Una relación. o es una relación que Dios nos abre ante Él. ¿Sí? Cuando estamos mal y sentimos un vacío, creo que es uno de los canales que más Dios nos direcciona para hablar con Él, ¿sí? Para sentirnos. O cuando estamos bien y estamos vacíos. Exacto. Es un canal que Dios abre tanto que los profetas o Dios los menciona, incluso Jesús lo hace. De la manera santa, por lo menciona mucho Él, que Él ora a Dios, ¿no? Estando en su angustia, ¿cierto? Estando en su angustia. Más adelante vamos a poderlo ver. Yo creo que en este estudio vamos a ver la oración desde muchos puntos, como Dios lo menciona en el Padre Nuestro. Más desglosado. Entonces, mis amados hermanos, yo les invito que por favor lleguemos más temprano a las clases dominical, porque ya iniciamos el domingo con la oración del Padre Nuestro o la oración de nuestro Señor Jesucristo, y cada domingo ya vamos a estar haciendo énfasis más puntuales en cada parte de esta oración. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, a la clase del día de hoy. Entonces, la oración, hermanos, nos recuerda que somos dependientes en todo de Dios. ¿Qué nos recuerda? Que somos dependientes de Dios y que no somos autosuficientes. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Hoy nos vamos a ir, Señor, yo dependo diariamente de ti. Vemos también en el día de hoy que Dios se interesa tanto por nuestra alma como también por nuestras necesidades corporales o materiales. Sí, no solamente no decimos es por nuestras necesidades corporales o materiales que Dios está interesado, sino también todo lo que es relacionado con nuestra vida integral ante Dios. Está Él interesado. ¿Esto con qué propósito, hermanos? Con el fin de que haya un equilibrio tanto espiritual y físicamente. Por ejemplo, yo voy a hacerles un ejemplo, hermanos. Cuando yo tengo hambre, mucha hambre, y me sirven un plato de comida, ¿qué está sustentándome? ¿O qué me está beneficiando? Al comerlo, sí, al comerlo. El cuerpo, el físico. ¿Solamente el cuerpo? No, pues también La necesidad de comida. el espíritu, ¿no? También. Todo. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo me sacio, yo me alegro. Yo estoy animado. ¿Qué pasa con una persona que tiene mucha hambre? Está de mal genio, ¿cierto? Enojado. Y si no come, ya se debilita. Ya no tiene fuerzas.
ya no es lúcido para pensar. Entonces, mira, hermanos, ¿sí ve? Cuando a veces nosotros decimos, Señor, danos sustento y abrigo, es solamente sustentando nuestra parte corporal, no, es sustentando todo nuestro ser, toda nuestra parte integral, tanto nuestra alma como también nuestro cuerpo. Nuestra fe. Porque Él es el proveedor, porque tenemos salud, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque muchas veces, por decir, ayer me pasó algo. Sí, Salí con el diácono Hamilton y pensamos que íbamos a llegar a tiempo. Y llegamos con las justas. No paramos en el camino, teníamos hambre. Teníamos con qué comprar, teníamos la salud para eso, cuando teníamos el tiempo. muy interesante, ¿no? Entonces, a veces las cosas sencillas de la vida alimentan la fe. Sí. El hablar con Dios. Es que la oración es hablar con Dios, no es pedirle a Dios. Es hablar. Cuando uno habla, uno comunica cosas. Sí. Hay un mensaje dentro del comunicador y el oyente. Y el oyente, en este caso, es Dios, y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y eso, o sea, para mí me llama mucho la atención. Sí. Interesante. Hermanos, cuando oramos, hay algo que es importante que nosotros entendemos, y es que fortalece la fe. Eso ya lo teníamos ahí. Fortalece la fe en que Dios provee lo que yo necesito, en que Dios provee lo que todos nosotros necesitamos, no siempre lo que deseamos. ¿Esto qué significa, amados hermanos? Que cuando nosotros oramos, confiamos en la providencia de Dios. Bien, hermanos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que mis amados hermanos lleguen o partan de aquí teniendo en cuenta que ya nuestra manera de orar es distinta, porque nosotros lo que hacemos es expresar a Dios nuestra dependencia, nuestra confianza. No orar no es para pedir, no es pedir. Lo que mi pastor está intentando o nos está recalcando, mejor dicho, es que la oración no es pedir, es el medio o el canal en el cual Dios, exacto, en el cual Dios nos ha otorgado para nosotros expresar que dependemos de Él y que confiamos que de Dios vienen todas las cosas. ¿Todas cuáles? No, todas las que necesitamos, porque hay cosas que yo creo que son buenas, pero no las necesitamos. Sí, eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte más? Bien, hermanos, oremos al Señor. Mi amado Padre, gracias te damos por tan maravilloso momento en el cual estamos reunidos alrededor de tu palabra. Y, amado Señor, tomamos lo que las Escrituras dicen, que toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, de ti, Padre. Porque cuando oramos aquí en este momento, Señor, y en este momento estamos haciéndolo, y es porque expresamos, Señor, estamos comunicándote a ti, mi Dios, que dependemos de ti todo el tiempo. Pero también, Señor, estamos comunicando y estamos expresando a ti, Señor, que confiamos en que todo lo que yo necesite y en que todo lo que mis hermanos aquí presentes necesitan, tú lo das, Señor, conforme a tu voluntad, amado Dios. Por eso ayúdanos, amado Dios, a tener en cuenta que cuando oramos, Señor, debemos de reconocer que necesitamos de ti, reconocer, Señor, que todos los días necesitamos conocerte, de ir a las Escrituras todo el tiempo, porque esa es nuestra necesidad. También, Señor, reconocer que necesitamos del pan diario, necesitamos del abrigo, Señor. Pero también reconocer, amado Dios, cuando oramos a ti, la necesidad de vivir en justicia, de vivir en santidad. Por tanto, Señor, nos alegramos delante de tu presencia por
por tu guía, por tu Santo Espíritu, el cual obra en nosotros, Señor, para poder entender esta verdad tan maravillosa, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.